Bueno, buenos días a todos ustedes, usuarios de La Silla Líder. Estamos aquí con Pacho Santos, futuro o actual candidato a la alcaldía de Bogotá. Cada vez me traicionó el subconsciente. Vamos a hablar sobre liderazgo, que es uno de los temas centrales en esta campaña. Hemos venido haciendo estos almuerzos con otros candidatos. Y mi primera pregunta, primero Pacho, muchas gracias por estar aquí. Y mi primera pregunta para ti fue, a raíz de los atentados, tú fuiste uno de los candidatos que fue al lugar de los atentados, que fue incluso criticado por eso, pero que a mí me da la impresión que es parte del estilo de liderazgo que tú quieres ejercer en Bogotá si eres elegido. Entonces mi primera pregunta es, a partir de esa ida al sitio, ¿cómo definirías el liderazgo que quieres tener para Bogotá? Pues mira, Juanita, el tema del liderazgo en el sector público es muy distinto al tema del liderazgo en el sector privado, donde funcionan otro tipo de incentivos. En el sector público generalmente usted tiene dos pies en los que usted actúa. Uno, la opinión pública, que tiene que ver persistencia, que tiene que ver seguridad, que tiene que ver mensaje coherente, que tiene que ver presencia. Y la otra pata, que es la del funcionario público, que tiene muy pocos incentivos de producir resultados. Y ahí el liderazgo se ejerce con un estilo muy de microgerencia, muy de mirar los objetivos de muy corto plazo y irlos logrando, muy de generar el sentido de pertenencia también para que se produzcan los resultados. Con el presidente Uribe durante 8 años estábamos en los sitios, íbamos a los sitios, no dejamos, o sea, el cálculo político que uno podía hacer no estaba. Es más, mucha gente me dijo, no vaya que nos van a tildar de oportunidad. Sí, porque es que esto es un atentado contra la ciudad. Entonces sí tiene que ser un tema de muchísima presencia y en seguridad, que es uno de los temas críticos de Bogotá. El liderazgo sí que es importante. Mire, yo he recorrido la ciudad y encuentro a los policías en un desestímulo. Encuentra uno la ciudadanía ya no denunciando, encuentra uno un vacío de empoderamiento de la ciudadanía que solo con un alcalde que esté todos los días hablando de seguridad, que esté liderando consejos de seguridad, vuelve y genera el empoderamiento de quien debe proveer la seguridad, que es en primera instancia la policía, pero en segunda instancia el ciudadano denunciando y trabajando así de la mano con la autoridad. Pacho, tú has dicho y ahorita lo vuelves a repetir que tú vas a ser un microgerente, como lo fue el presidente Uribe. Y mi pregunta es, Bogotá es una ciudad súper compleja en muchos sentidos, administrativamente un poco descentralizada, porque hay muchos institutos, hay muchas divisiones. ¿No existe el riesgo de que un microgerente en Bogotá conduzca más a la inacción que a la acción? Depende usted qué meta se coloque a corto, a mediano y a largo plazo. Y todo lo que nosotros estamos preparando es con el qué, el cómo, con cuánto y el con quién. Entonces, la avenida longitudinal ya sabemos qué es lo que hay que hacer para tenerla licitada en 18 meses. La avenida Boyacá ya sabemos cómo está la alianza público-privada y qué tendríamos que hacer con rutas críticas, etc. Es ese nivel de microgerencia que uno tiene que estar encima. ¿Qué hubo? ¿Por qué esta fecha y este hito no lo cumplimos? ¿Qué hubo? ¿Por qué esto no se dio? Obviamente usted necesita conseguir gente buena, y nosotros estamos trabajando pues con muchas de las personas que trabajaron en nuestro gobierno, en otros gobiernos, pero que conozcan el Estado. Aquí no se puede llegar a improvisar, aquí está la ciudad en tal crisis que usted tiene que llegar desde el primer día a recoger mangos bajitos, que es una lección muy importante de liderazgo. Vuelvo al año 2002, cuando el presidente Uribe me pidió ser su candidato a la vicepresidencia, me dijo, solo tenemos que hacer una cosa en el gobierno. Yo me quedé sorprendido, fue una lección de liderazgo increíble. ¿Qué? Confianza, recuperar la confianza de los ciudadanos otra vez en su país, en sus instituciones y en su futuro. Y todo lo que hicimos durante esos 8 años era recuperar esa confianza de que íbamos bien, de que estamos mejorando, y eso pues requiere mensaje claro, requiere aceptar culpas y aceptar errores, que eso a los políticos les cuesta mucho trabajo. Requiere una cosa que el presidente Uribe nos dijo y que lo hizo muy bien, y era que cuando había un fracaso, él lo asumía. Cuando había un éxito, él le daba el éxito a los que pues, se lo merecían. Y entonces eso ¿qué hace? Genera e incentiva la toma de riesgos, que es muy importante generalmente, y ahora con todas las IAs, la gente le da un pánico. Pero si uno dice, yo asumo la responsabilidad, arriésguese. Muchas cosas que de otra manera no saldrían o no se harían, se hacen.
Y el tema de mangos bajitos, cuando nosotros empezamos a recuperar las carreteras, que fue una cosa sencillísima, era sacar los militares y los policías a las carreteras, hizo un clic en la gente. Y esa lección de liderazgo que me dio el presidente, la viví en carne propia el 14 de octubre del 2002, yo cumplí años. Fui a un restaurante y una señora se partió a aplaudir, le dije, ¿usted por qué aplaude si no hemos hecho nada? Y me dijo, porque es que yo llevaba 10 años viviendo en Sincelejo, a 150 kilómetros, y por fin pude volver en carro. Son pequeñas cosas que usted vuelve y le genera a la gente confianza. Por eso la propuesta de los 6.000 policías y militares en retiro cuidando parques y colegios, porque se volvieron sitios muy peligrosos y son de la esencia de la comunidad, un parque donde usted pueda volver, que en el colegio no atraquen alrededor del colegio o no estén las ollas de microtráfico alrededor. Esos son los mangos bajitos que nosotros queremos muy rápidamente conquistar para empezar a devolverle la esperanza y la confianza a la ciudad, porque si el peor enemigo que hoy tiene Bogotá es la desesperanza. Pacho, en ese sentido, en una propuesta de ciudad, el rol que juegan los ciudadanos termina siendo fundamental. Y después de esas propuestas, digamos, de esa era de Mocus y Peñalosa, y sobre todo de Mocus, de cultura ciudadana, que eso se perdió mucho, todo. ¿Cómo piensas, o dentro de tu visión de liderazgo, cómo piensas lograr que los ciudadanos vuelvan a empoderarse y asumir como su responsabilidad en la ciudad? Mire, yo creo que hay dos escenarios. Ese de transformación cultural que fue tan interesante de Antanas Mocus, que creo que tuvo un grave defecto y fue que giró alrededor de Antanas. No quedó el saldo pedagógico que se desamarrara de Antanas. Nosotros estamos proponiendo una cosa que arranque desde los talleres, desde los jardines infantiles, empezar a crear todo un tema de cultura ciudadana, de respeto al otro, etcétera, de apropiación de lo público, y que sea institucional, y que ojalá cuando el chino salga a los 18 años tenga eso en el chip, que no esté amarrado a una administración, sino a un proyecto de ciudadanía. Pero el otro es el de que la gente hable y que la gente tenga la posibilidad de expresarse, y eso parte de la base de algo que está muy digamos, en el ADN del uribismo, que es hablar con la gente, escuchar la gente, resolver los problemas con la gente. Los consejos comunitarios, a pesar de lo que mucha gente decía, generaron un problema de generaron una legitimidad democrática, generaron una confianza en el Estado, que es algo que nosotros vamos a hacer. Yo no me voy a encerrar en el Palacio Líbano, estaré un día allá. Los otros 6 días voy a estar despachando o desde tal parque para mostrar la recuperación del parque, o desde tal hospital para mirar los problemas del hospital, o desde tal colegio, con la gente, escuchándola, porque además la gente es sabia. Mire, la cantidad de propuestas que nos han salido de una conversación en un barrio con un señor, me dice, mire, si es que el problema aquí es que el semáforo está puesto una cuadra más allá y no antes, dicen, ¿y por qué la gente no se da cuenta? Ahí vuelven un poco al tema de microgerencia, pero escuchando a la ciudadanía, que es la que vive los problemas. Entonces, hay esos dos escenarios. El uno, que es de más largo plazo, que lo vamos a armar y lo vamos a ejecutar por lo menos en esos 4 años y dejarlo muy institucionalizado, pero el otro es el de legitimidad, que lo genera la gente sintiéndose escuchada y sintiendo que su opinión vale para resolver un problema. Pacho, cuando yo te conocí, que eras mi jefe en el tiempo, y hago aquí esta disclosure, tu estilo de liderazgo en el tiempo era muy orientado a tender puentes con gente que era muy diferente a la gente que normalmente tenía voz en el tiempo. Tú trajiste una cantidad de exguerrilleros a los consejos, tú trataste como de abrir un poco el espectro de voces que se reflejaban en el periódico, y tendiste puentes con una cantidad de gente muy diversa. Después, cuando ya asumiste el ADN uribista, y tu propuesta hoy para Bogotá es una propuesta, digamos, muy enfocada a criticar y a un poco caricaturizar también la izquierda que ha gobernado la ciudad, ese ADN de tender puentes antes es algo que tú incorporarías nuevamente en la construcción de la ciudad, en una ciudad que está totalmente fragmentada, polarizada, y que tu discurso en todo caso potencia esa polarización. Mire, cuando uno es alcalde de 7,5 millones de personas. Yo le aprendí esa lección a Uribe, que cuando llegó Lucho fue el primero que le dijo qué necesita, cómo le ayudo. Después con Samuel Moreno, y se le giraron los recursos que necesitaba. Nunca hubo una distinción de si el alcalde era del polo o era de oposición o no, en ningún lado. Y yo creo que usted le pregunta a Antonio Navarro y a ellos, y se dan cuenta que había un respeto absoluto. Entonces yo aprendí eso dentro de la gestión que pude observar y realizar como candidato a la vicepresidencia.
Como candidato a la vicepresidencia, vicepresidente, perdón, como vicepresidente nosotros creamos la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Ahí estaba Ana Teresa Bernal, ahí estaba Patricia Buriticá, ahí estaba el padre Nel Beltrán, pues, full disclosure, a mí me tocó hacer una gran rectificación por un error periodístico que me costó. Yo creo que al único periodista y jefe de redacción de un periódico o de un medio de comunicación en América Latina que han sancionado por una rectificación fue a mí. Un mes estuve por fuera del periódico. A mí eso, yo puedo trabajar con la gente. Mi objetivo no es polarizar. Sí tengo muy claro los problemas de seguridad, los problemas del empresario que está viendo un estado muy hostil, muchos de los problemas sociales que van a involucrar gente en la que a mí no me importa de dónde venga, desde que tenga la solución, trabaje y se comprometa con resultados. Para mí es absolutamente indiferente. Lo que sí es cierto es que hay una ideología, y esa ideología es una ideología que tiene como base la seguridad y tiene como base al sector privado para poder generar los recursos, el empleo que genera mayor equidad en una sociedad. Pero frente al discurso... Pero tu discurso sí está montado contra una propuesta de izquierda, pues, claramente. Pues es que han sido muy malos gobernantes. Pero yo no voy a tener problema de retomar todos los comedores comunitarios que hizo Lucho, porque me los han pedido la gente. Sin embargo, vamos a ese programa llevarlo un paso más allá, y es volverlos unos centros de convivencia para el adulto mayor, donde la comida es simplemente una excusa, pero era un gran ejemplo. Nosotros estamos retomando, o sea, el tema de bicicletas de Petro es muy bueno, pero lo vamos a llevar a que el 10% de los viajes en Bogotá sean en bicicleta. Entonces hay que construir ciclovías integradas, etcétera, seguridad. Un tema de Petro que me parece interesantísimo, de la recuperación de los ríos, el río Fucha, pues lo vamos a llevar al Fucha, al Salitre y al Tunjuelito. O sea, yo en eso, las buenas ideas que hay, yo no las voy a desechar, las vamos a ejecutar con gerencia, pero el problema en los últimos 12 años ha sido que ha habido mucho discurso y muy poquita gerencia y muy pocas realizaciones. Mire, hoy la Contraloría sacó una investigación. En el año 2006 se hizo el plan de amoblamiento de salud. Debería estar todo cumplido en este año. No han cumplido el 10% del amoblamiento de las instituciones de salud. Hicieron documentos y los votaron. El documento de movilidad lo hicieron en el 2004. Lo cogieron y lo botaron a la caneca. Las obras están sin hacerse, no acabaron la ciudad de Cali, no hicieron la Boyacá, no acabaron la Roberto Mejía, no acabaron la Villavicencio. Entonces, yo no me voy a inventar nada, yo voy a coger los planes que hicieron otros gobiernos, inclusive de la izquierda, y ejecutarlos. Parte de la gerencia es y el liderazgo es no se invente cosas cuando ya tiene cosas que vienen atrás. Un buen líder es el que es capaz de dar reconocimiento a lo que viene, decir esto fue una buena idea, venga yo la potencio, venga yo busco mejores resultados con esa idea. Pacho, sin dudar de que existen unos liderazgos muy claros dentro del uribismo. Sí, sí. Todos ustedes, y tu discurso es muy claro en eso, se enmarcan, digamos, dentro del caudillismo de Uribe, ¿no? Sí. ¿Cómo hace uno para ser líder bajo el ala de un caudillo como Uribe? Uribe da mucho juego, a mí me dio mucho juego. Uribe me dio a mí mucho juego durante los 8 años. Lo que pasa es que yo no cacareaba nada. Entonces, yo saqué el plan de la renovación del centro de Santa Marta, solito, porque todo el mundo miraba Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, nada, y dije, mire, esto es lo que dispara Santa Marta. La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación me dijo, hágale. El tema del Mundial Sub-20, muchas cosas en las que él me dio lo que pasa es que yo sí le aprendí que funcionaba, le aprendí que no funcionaba, le aprendí cómo se comunicaba, porque yo creo que no hay un político con mejor capacidad de comunicación en América Latina que Álvaro Uribe. Yo creo que en el mundo tiene un feeling y una manera de llegarle a la gente, cómo manejaba sus equipos. Y yo a veces decía, carajo, llevamos 5 horas aquí hablando de tractores en un consejo de ministros, y de pronto, clic, me di cuenta por qué. Y era porque él necesitaba que entendieran que esa microgerencia se necesitaba en cada uno de sus carteras. Entonces, para mí esos 8 años debajo de Uribe fueron de aprendizaje de un liderazgo muy asertivo, muy generoso también, y que pues de lo bueno es lo que uno va a recoger. Entonces, a mí no me preocupa. A mí, como me dicen, usted va a ser un títere de Uribe, y le digo, no, es que uno no es un títere, uno hace unas políticas donde Uribe me puede ayudar. No le voy a pedir consejo, un hombre que tiene una conexión con la gente,
Un hombre que uno le diga, oiga, ¿qué hago con esta crisis de salud que tengo? Es un tipo que conoce el sistema de salud, pues obviamente yo lo voy a consultar. Y obviamente estoy seguro que él siempre me va a dar ideas y siempre me va a dar soluciones, pero teniendo en cuenta pues que él va a estar en el Congreso, yo voy a estar en la alcaldía, pero que tenemos un mismo proyecto político ideológicamente muy definido. Pachi, ya bueno, una pregunta antes de terminar. ¿Cómo piensas tú en términos de la gobernabilidad de la ciudad manejar tu relación con el Consejo? Que me parece que para los líderes, para el liderazgo de la ciudad, la relación alcalde-consejo se vuelve clave. Pues mire, una de las cosas que nosotros hemos planteado es una lista de consejos donde especializamos gente. Entonces hay unos en seguridad, unos en finanzas, unos en mujer, unos en infancia, o sea, cada una de las primeras 10 personas tienen una especialidad, no, inclusive las primeras 15, 17 personas tienen una especialidad. Nosotros pensamos que podemos sacar alrededor del 30% del consejo, que nunca se había visto. Eso nos va a generar una gobernabilidad muy importante, pero uno tiene que ser respetuoso del consejo. Y la relación del consejo, que yo se la vi a Antanas Mocos, que la manejó Alicia Eugenia Silva, es una donde el diálogo y donde la capacidad de usted poder llegar a consensos, no necesariamente se lo hace de un puesto, pero sí sobre el respeto del papel de ellos y del de uno, es lo que debe prevalecer. Y eso tiene que hacerse desde el primer día, con coherencia, porque donde usted abre una ventanita, se lo tragan vivo. Claro. Pacho, y ya para terminar, ¿cómo definirías tú la diferencia de liderazgo entre tú y los otros candidatos que son tus rivales en esta campaña? ¿Cuál es la diferencia para la ciudad, para que los ciudadanos tengan claro, si yo solo voy a elegir en términos de cómo lideran, cuáles son las diferencias fundamentales? Mire, yo diría que hay una muy grande, y es que yo muy fácilmente me pongo en los zapatos del otro, y eso viene de herencia. Yo tengo una facilidad para entender el dolor del otro, la preocupación del otro, o sea, eso no es fácil. Generalmente el gobernante está como muy por encima, se las sabe todas. Yo no, yo escucho, soy muy empático y tengo, digamos, esa posibilidad de conectarme con el ciudadano que finalmente lo puede llevar a uno a decir, uy, estoy equivocado, por acá no es. Mire el error que estoy cometiendo. O echar reversa, como usted sabe que yo no tengo ningún problema cuando me equivoco, decir, sabe que me equivoqué. Entonces, digamos, esa habilidad es muy importante en el liderazgo. Y creo que la otra que es muy importante, es que, hombre, yo no me creo mejor que nadie. Yo en eso, y todos los días le pido a Dios, por Dios, no me deje ser soberbio, por Dios, ayúdeme a que yo tenga los pies en la tierra. Y eso es súper importante porque los gobernantes tienden a creerse superiores y eso me parece que es un defecto gravísimo. Bueno, Pacho, muchísimas gracias por esta conversación. A los seguidores de La Silla Líder, muchas gracias por estar aquí y el próximo martes estaremos con otro líder para hablar sobre liderazgo. Muchísimas gracias. Chéverísimo. Gracias, Pacho. Chéverísimo.